Claramente creo que la Argentina ha resuelto darle un respaldo al gobierno nacional en la gran mayoría de las provincias argentinas, salvo en contadas provincias, como el caso de Formosa, como bien lo marcaba. El gobierno nacional ha sido, la gente le ha dado un voto de confianza para avanzar con una agenda que tiene que ver con una Argentina que todavía necesita despegar, particularmente nosotros, nuestra zona de economías regionales y demás, advertimos esa situación. Eso nos puso a los peronistas en una situación delicada. El Partido Justicialista hoy no tiene la competitividad electoral que debe de tener a efectos de poder ser una opción de poder real en la Argentina en 2 años. Nosotros tenemos que trabajar en eso, me parece que lo tenemos que hacer entre todos, entendiendo que esto no admite, digamos, miradas muy sectoriales, hay que trabajar hacia la Argentina. Mi mirada puntual es que los argentinos lo que nos piden es que colaboremos para que las cosas salgan bien, y mientras tanto nuestra tarea como políticos y como peronistas es construir una alternativa, ¿no? Y del discurso del presidente Macri, donde usted asistió, donde asistieron la mayoría de los mandatarios provinciales, incluso del justicialismo, con algunas ausencias, ¿qué le pareció y qué plantea, según ustedes, y usted en particular, Macri para la Argentina? A mí me parece que el discurso, digamos, es muy difícil plantear una divergencia respecto de un diagnóstico de la Argentina que compartimos todos, una Argentina que necesita generar más empleo, que necesita bajar la inflación, controlar el déficit fiscal y junto con esas dos cosas mejorar el nivel de institucionalidad. Me parece que a eso lo firmamos todos, independientemente del partido político que seamos. El problema es que luego hay que bajarlo a el trabajo concreto. Por ejemplo, la propuesta de reforma impositiva que se hizo, a mi juicio, es interesante, pero es parcial. Tenemos que evaluar el impacto fiscal que tiene esa propuesta que hay, porque en definitiva, si lo que queremos es reducir el déficit fiscal, también tenemos que mirar cómo eso lo vamos a hacer. Me parece que faltan algunas cosas que, bueno, espero que lleguen, y si no, nosotros tenemos que plantearlas. Acá hay que resolver la competitividad sistémica de nuestro sistema productivo. Está bien, hay que bajar impuestos, correcto, pero aparte de eso, nosotros tenemos que mejorar la logística de transporte, de energía, de comunicaciones, para que regiones como las nuestras puedan ser competitivos. Hasta ahora no hemos visto medidas de ese tipo y naturalmente vamos a plantearlas, ¿no? Hay en ese paquete de medidas que anunció el ministro de Economía algunas que graban productos que ustedes en Salta producen, por ejemplo los vinos, ¿sí? Y está la cuestión también del azúcar, que ustedes también en cierta medida producen también. ¿Cómo lo toman los salteños? ¿Cómo lo toma usted como gobernador de Salta? Naturalmente hay sectores que están más afectados que otros, esto lo vamos a tener que discutir. Como siempre pasa en una propuesta de reforma legislativa, las cosas tienen que ir al Congreso y en el Congreso se evaluará de qué manera se puede generar algo que tenga que ver con el interés general de todos de mejorar la posición tributaria de la Argentina, y por el otro, en términos de cómo defendemos a la producción, a las economías regionales. Es un delicado equilibrio que me parece que en el Congreso lo vamos a discutir, porque naturalmente tal como está, el nivel de resistencia que va a tener va a ser muy grande, pero digo, a mí no me gusta quedarme enredado en una cuestión estrictamente instrumental. Es positivo avanzar una reforma, es positivo. Hay temas que no se van a aprobar a libro cerrado y que lo vamos a discutir y a debatir, como uno de ellos, por ejemplo, el que me menciona, sin lugar a dudas. Y con respecto, bueno, también hay un pedido a las provincias a bajar sus déficits, a bajar el gasto. ¿Cómo puede hacer, en este caso usted en Salta, cómo pueden hacer sus pares de otras provincias, incluso el nuestro, para poder cumplir también esa pata de la mesa de... Nosotros tenemos que trabajar entre todos. El déficit, digamos, la incidencia del déficit fiscal entre nación y provincias
es 85-15, o sea, el 85% de la incidencia del déficit está en la nación, el 15% en las provincias. Tenemos que trabajar todos por igual, porque no es posible plantear que va a haber déficit en la Argentina, que va a haber equilibrio fiscal en la Argentina, si es que las provincias siguen con déficit, o a la inversa, plantear provincias equilibradas con una Argentina deficitaria, por lo cual me parece que eso va a ser un esfuerzo que vamos a tener que hacer entre todos. En lo personal creo que esto no debe significar ajuste, en lo personal creo que lo que hay que hacer es acelerar el proceso productivo y económico de la Argentina, y de esa manera la incidencia del gasto público va a representar una menor proporción de la que hoy representa, y vamos a ir a un equilibrio fiscal. O sea, para mí la reducción del déficit se debe buscar en el crecimiento de la economía más que en ajustes en términos de políticas públicas. Usted es un hombre del peronismo y que, bueno, ha sido bastante crítico y sigue, creo, siéndolo con respecto a la expresidenta Cristina de Kirchner. ¿Cómo la ve en el escenario de su partido y en el contexto en general de la política argentina? Son dos campos distintos, digamos. Dentro de su propio partido, ¿qué rol cree que va a tener Cristina Kirchner y cómo la ve en el contexto nacional? La expresidenta tomó la decisión de construir un espacio propio por afuera del peronismo. Nosotros no podemos obligar a alguien que no quiere ser parte de una construcción colectiva a hacerlo. Entonces, pues habrá que competir, como funciona en la democracia, tiene todo el derecho del mundo a haber construido un espacio alternativo al peronismo. Nosotros, a mi juicio, tenemos que fortalecer el peronismo para ser una opción de poder. Para mí el tema está ahí. Yo no veo que haya mucho futuro en esa construcción política, me parece que es más una rémora del pasado que un proyecto de futuro, pero bueno, va a ser el tiempo el que me dará o no la razón, ¿no? Y en ese peronismo entran todos, dejemos, usted me dice la deja fuera porque ha construido un partido político distinto a Cristina, pero en ese peronismo entran todos, usted, Schiaretti, el propio Infran, que tienen incluso dentro del mismo peronismo posiciones y modos distintos. Yo creo que tenemos que trabajar entre todos y tenemos que animarnos a ser democráticos, a ser un poquito más horizontales, un poquito más republicanos y entender que es la sociedad la que debe ordenarnos a nosotros. Entonces, obviamente hay dirigentes de una valía importantísima del peronismo, como el propio gobernador Infran, hay dirigentes mucho más jóvenes en términos no de edad, sino en términos de que recién, por ejemplo, el gobernador Uñac, por ejemplo, que recién lleva 2 años, menos de 2 años de gobernador, o sea, hay distintos matices, pero creo que entre todos debemos caminar para que cada uno con nuestros matices. Es un error tradicional pretender uniformar y que seamos todos iguales, no, me parece que eso no ayuda. Debemos caminar con nuestros matices y luego va a ser la gente la que nos va a poner a cada uno en el lugar que le parezca. En ese contexto también que tiene que ver con la política, se habla mucho de la reforma política. Ustedes, por ejemplo, en Salta, lo hemos hablado con gente del área electoral de Salta, nos contaban cómo era lo del voto electrónico, cómo lo ven la posibilidad de bajar la reforma política a otras provincias, como por ejemplo la nuestra, donde todavía estamos con la ley de lemas, y ya usted ha visto lo que ha sido el zafarrancho en los cuartos oscuros el día de las elecciones, de cantidad de lemas, boletas y demás. Yo, digamos, soy coherente con mi posición en la provincia. Nosotros en Salta hemos modificado el sistema electoral y hemos ido a un sistema electoral como el que tenemos, que marca claramente una autonomía ciudadana en la toma de decisiones muchísimo mayor que con los sistemas tradicionales. Yo voy a impulsar, obviamente cada provincia debe evaluar, y yo soy de aquellos que se oponen a tratar de imponer a las provincias cosas que las provincias no toman como propias por su propia voluntad. Lo que sí yo estoy militando, y lo digo con mucha claridad, para que a nivel nacional, en la ley nacional y en los cargos nacionales, vayamos a un sistema como el que tenemos en la provincia, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación, se demoró el tratamiento en el Senado porque no hubo consenso, espero que ahora pueda avanzar, ¿no? Quería preguntarle, gobernador, ¿cómo es su relación actual con el gobierno nacional como mandatario provincial? ¿Se lleva las patadas, lleva bien, hay diálogo? ¿Cómo es? Yo tengo una relación correcta. Tiene que ver, a mí me parece, con
cómo uno se para frente a las cosas. Nosotros tenemos posiciones políticas divergentes, bueno, recién hablamos respecto a algunas cosas de la reforma que no compartimos, otras cosas que sí compartimos. Yo creo que la Argentina lo que necesita es que pongamos énfasis en las cosas que nos acercan más que en las cosas que nos dividen.